Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Este nuevo año ha comenzado con un gran deseo de paz, especialmente en todos esos lugares donde las guerras y la persecución no dan tregua, ni siquiera han dado tregua durante este pasado tiempo de Navidad. Y un año, este 2026, que ojalá esté marcado por esa paz desarmada y desarmante de la que tanto está hablando el Papa León XIV. Pero, sin embargo, por el momento, el 2026 ha comenzado con algunos conflictos, como ya habréis escuchado en las noticias y como ha ocurrido recientemente en Alepo, al norte de Siria, durante estas últimas semanas, y que ya os contamos la semana pasada. Y parece que, gracias a Dios, después de varias jornadas de intensos combates allí en Alepo, la violencia ha remitido y parece que poco a poco se va restaurando la normalidad. Pero desde allí el padre Fadi Azar, que es un gran amigo de Ayuda a la Iglesia Necesitada y también de esta radio, de Radio María, nos ha mandado un mensaje para que no nos olvidemos de seguir rezando por ellos. Paz bien, soy padre Fadi, fraile franciscano de la Custodia de Tierrasanta, y pido de rezar para nosotros aquí en Alepo, nuestro monasterio del Tierrasanto. Y desde este programa nos hemos querido unir a este llamamiento, como ya avanzábamos la semana pasada, esa oración, pues ahora tenemos que seguir rezando y os pedimos a todos que así lo hagáis, que nos unamos todos en oración para que la paz en Siria, de norte a sur en todo el país, sea por fin definitiva. Y Siria es un país del que habla mucho la lista de la persecución 2026 que acaba de publicar la organización evangélica Puertas Abiertas y del que también hablaremos hoy durante el tiempo de nuestra entrevista con Ted Blake, que es el director de esta organización en España. Os saludamos muy agradecidos porque nos acompañéis. Estamos emitiendo en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Sed muy bienvenidos a este programa Perseguidos pero no olvidados. Muy buenos días, John Joseph Llewellyn-Jones. Muy buenos días, Blanca Tortosa. Además de todo lo que decimos, hoy también vamos a contar las últimas noticias de la iglesia más pobre y necesitada en el mundo y también vamos a acercarnos a Tanzania para conocer la situación de los catequistas en este país. Lo haremos con la intervención de uno de sus obispos. En unos minutos te lo contamos. Y además, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, seguimos adelante en este arranque del 2026 con muchos eventos por toda España, así que os invitamos a seguir durante toda esta hora con nosotros para que podáis escuchar esos eventos, esos preparativos que tenemos organizados. Y os invitamos, como siempre, a participar con nosotros en este programa a través de nuestras redes sociales, John. Sí, podéis interactuar con nosotros a través de X, antes Twitter, donde estamos como Ayuda Igles Neces. También estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y, por supuesto, como siempre, esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes en el correo electrónico de este programa, perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. También podéis hablar con nosotros en directo, podéis mandarnos vuestros mensajes, incluso audios, a través de WhatsApp al 668 594 383. Lo repito, 668 594 383. También, si da tiempo al final del programa, habilitaremos los teléfonos para que podáis hablar directamente con nosotros. Y estamos emitiendo en directo a través de las ondas de la radio, de Radio María, pero también a través de sus canales de Facebook y YouTube con imágenes. Así que desde aquí os saludamos.
Y saludamos también a nuestro querido compañero José García, que nos acompaña en los controles. Muy buenos días y muchísimas gracias por vuestra labor. Gracias a ti, compañero, y seguimos adelante ahora y vamos a arrancar el programa de hoy contándoos las últimas noticias de esta iglesia que sufre necesidad o persecución en todos los rincones del mundo y que no ocupa espacio en los grandes medios de comunicación, pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia. Queremos que sea noticia. El Papa León XIV llama a los diplomáticos a defender la libertad religiosa. Durante su intervención ante los miembros del cuerpo diplomático en el Vaticano, el Santo Padre se ha referido a las tensiones geopolíticas, la fragilidad del multilateralismo y la necesidad urgente de diálogo para construir un futuro de paz. En su mensaje, León XIV ha destacado la preocupante sustitución del diálogo por una diplomacia basada en la fuerza, lo que, según el Papa, ha convertido la guerra en una moda que socava la estabilidad global y el respeto a la legalidad internacional. En este contexto, el Santo Padre se ha referido directamente a la violación de la libertad religiosa en varios países del mundo y ha subrayado que ésta no puede verse como un privilegio, sino como un derecho humano fundamental. Por ello, ha hecho un llamamiento a los Estados a garantizar el respeto pleno a la libertad de culto de todos los individuos y comunidades, independientemente de su fe. Los cristianos de Alepo, en Siria, han pedido que sigamos rezando por la paz tras los nuevos combates. Varios obispos y socios de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada en esta zona se han puesto en contacto con la Fundación para pedir oraciones por la paz en la región tras los combates que se han producido recientemente entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas democráticas sirias por el control de la ciudad de Alepo. A pesar de que los combates han cesado, la tensión aún es palpable entre los habitantes sirios. Debido a esta situación, las confesiones cristianas presentes en Alepo tuvieron que cancelar las celebraciones de Navidad, ya que la gente tiene miedo de salir de sus casas. Otra Navidad llena de tensión para los cristianos de India. La organización International Christian Concern, que supervisa incidentes de persecución, ha registrado más de 80 casos de ataques e intimidación durante el tiempo de Navidad en el país. De acuerdo a diversos informes, los ataques han aumentado, especialmente en los estados de Uttar Pradesh, Chhattisgarh y Madhya Pradesh. La mayoría de estos incidentes se han atribuido a grupos hindúes extremistas. Esta escalada de violencia se enmarca en un contexto más amplio de tensiones religiosas en la India, donde las milicias nacionalistas hindúes son acusadas una y otra vez de imponer el hinduismo como identidad nacional y de fomentar la hostilidad hacia las minorías religiosas. La Conferencia Episcopal Católica de la India ha condenado estos ataques. Por su parte, la diócesis de Mangalore ha calificado los hechos como violaciones de las libertades fundamentales y ha exigido mayores medidas de protección para las comunidades minoritarias. Y piden a la Comisión de Libertad Religiosa de Estados Unidos volver la mirada hacia Nicaragua. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina ha denunciado ante la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional un total de 19.836 ataques desde abril de 2018 perpetrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua contra sacerdotes, religiosas y laicos. Este régimen ha cerrado 13 universidades e institutos. También se han clausurado varios centros para jóvenes que estaban estudiando para convertirse en sacerdotes y 304 sacerdotes y religiosas han sido expulsados de Nicaragua. Así lo atestigua el informe. Debido a esto, tal y como ha expresado Molina, hay diócesis en Nicaragua que están sobreviviendo solo con el 30 o el 40% de sus sacerdotes. Como consecuencia, las comunidades del interior del país ven limitadas sus prácticas religiosas. Y han muerto 2 personas después del ataque contra una iglesia cristiana en el suroeste de Níger. Durante las pasadas Navidades, una iglesia cristiana situada en la aldea de Mailo fue asaltada por un grupo de hombres armados.
Como consecuencia del ataque, un matrimonio fue asesinado y también se produjo el robo de animales en la población. Varios cristianos de la zona se han marchado a las poblaciones vecinas huyendo de la violencia. Y hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución, pero como siempre puedes encontrar más información diariamente en nuestras redes sociales o en la web ayudaalaiglesianecesitada.es. Si puedo ayudarte en cualquier cosa, si puedo poner paz donde hay mil guerras. Y como decíamos, la organización evangélica Puertas Abiertas presentó ayer su lista anual en la que Siria, atención, aparece en el puesto número 6 de los 50 países en los que analiza la situación de persecución de los cristianos en el mundo. Esto quiere decir que Siria vuelve a estar entre los 10 países del mundo donde los cristianos enfrentan los niveles más graves de persecución. Ayer mismo, como decimos, se publicó este informe que señala que más de 380 millones de cristianos en el mundo están sufriendo ahora altos niveles de persecución y discriminación por causa de su fe. Este dato se traduce en que 1 de cada 7 cristianos de distintas denominaciones sufren amenazas de muerte, violencia, marginación, por seguir a Jesús. Y de todo ello queremos hablar ahora con Ted Blake, que es el director en España de esta organización, de la organización evangélica Puertas Abiertas. Muy bienvenido, Ted. Pues muchas gracias por dar voz a este informe. Y gracias a ti por atendernos de nuevo este año, porque hemos visto este informe y bueno, vemos que el número de cristianos perseguidos, por desgracia, sigue siendo alarmante. Cuéntanos un poco cuáles son los países más afectados según esta lista mundial de la persecución. Sí, es una situación alarmante y desgraciadamente no solamente se extiende a cada vez más personas, sino que también aumenta en su intensidad de la persecución. Quizás los 5 países principales en la lista mundial son Corea del Norte, que sigue liderando la lista desde hace muchos años, está Somalia, luego está Yemen y Sudán y Eritrea. Son los 5 países que lideran esta lista y que son los países que más con más dureza persiguen a los cristianos. Uh-huh. Y también hablábamos un poco, Ted, de que en este informe, en esta lista de este año, llama mucho la atención el caso de Siria, ¿verdad? Porque ha subido 12 puestos respecto a la lista de la persecución del año anterior y este año se sitúa en el número 6. ¿Qué ha ocurrido para que esto suceda? Pues ha habido un cambio de gobierno en Siria y este cambio de gobierno, en principio, cuando iniciaron su gobernador, su régimen, prometieron proteger y respetar la libertad religiosa de los cristianos. Este gobierno nuevo, pues, no ha tomado todo el control del país. Por lo tanto, hay grupos radicales y grupos extremistas musulmanes que no quieren la presencia cristiana allí, y esto es uno de los efectos. Y otro efecto es el hecho de que la iglesia siria es una iglesia que lleva presente en el país desde el primer siglo, y entonces llevan 2000 años presentes en el país y su presencia es muy visible, y entonces eso hace que sea muy fácil de atacar. Y entonces estas dos cosas juntas hacen que la situación de los cristianos en Siria haya aumentado significativamente, además de que se llevó a cabo un atentado donde murieron 20 personas en una iglesia. Uh-huh.
Y Ted, otro dato de esta lista es que África es el continente con mayores niveles de persecución. ¿Qué factores son los que se combinan para que esto sea así? Sí, África es el continente que lidera la violencia en la persecución de los cristianos. Es donde más asesinatos se llevan a cabo, es donde más secuestros se llevan a cabo, es donde más violencia contra la mujer se lleva a cabo, y todo esto es una forma de entender la vida que necesita una reestructuración. Y nosotros llevamos 3 años de campaña para ayudar a crear conciencia a nivel global acerca de la situación en África subsahariana, para que los gobiernos tomen medidas para frenar esta forma de llevar a cabo la actuación. Y estamos buscando que los gobiernos tomen medidas para frenar la actividad terrorista de diferentes grupos, porque hay muchos grupos armados que están actuando en África, atacando sistemáticamente a los cristianos, y estamos pidiendo que se tomen medidas para frenar esa actividad. De hecho, en la lista mundial de persecución 2026, Nigeria aparece en el 7º lugar, de hecho, y sigue siendo el país con más asesinatos a cristianos. Ted, ¿cuáles son los motivos de esta violencia en el país con más población cristiana de África? Sí, es sorprendente, ¿verdad? Un país con 100 millones de cristianos, que sea un país donde los cristianos sean atacados con tanta violencia, donde el 72% de todos los asesinatos de cristianos en todo el mundo han ocurrido. O sea, es tremendamente difícil entenderlo si no se entiende que la población está dividida prácticamente en 2 partes iguales. 100 millones de musulmanes que viven en el norte del país y 100 millones de cristianos que viven en el sur del país. Hay una minoría cristiana en el norte y una minoría musulmana en el sur. La minoría cristiana en el norte es la que está siendo atacada sistemáticamente, porque hay grupos radicales islamistas que no quieren presencia cristiana en el norte del país y quieren establecer un régimen totalmente musulmán regido por la ley sharia. Y cuando encuentran cristianos, pues los atacan e intentan expulsarlos de allí, y eso hace que muchos de estos cristianos acaben en campos de refugiados en unas circunstancias totalmente difíciles, cuando menos, y inhumanas en algunos casos también. Una situación muy delicada, y también sigue en una situación muy delicada el país que está en el primer puesto de la lista, que lleva ya muchos años consecutivos, que es Corea del Norte, y que sigue consolidándose como el país más peligroso del mundo, Ted, para los cristianos. Cuéntanos cuál es la causa o cuáles son las principales causas y por qué llegan tan pocas noticias hasta nosotros de esta grave situación. Corea del Norte es un país hermético, no deja salir información. De hecho, Corea del Norte niega que exista lo que nosotros estamos diciendo, y ellos tienen sus campos de trabajos forzosos o de reeducación, que es lo que ellos llaman, y estos campos son básicamente como los campos de concentración que había durante la época del gobierno nazi. Y entonces el país entero es como si fuera una prisión. Las personas no tienen libertad propia, no pueden pensar por sí mismos, no tienen libertad de acción, y entonces hay un control absoluto sobre la sociedad. O sea, los cristianos no tienen libertad privada, ni en familia, ni en la sociedad, y las leyes prohíben la presencia cristiana, y la Iglesia está totalmente prohibida en el país. Y esto hace que
la presión sea tan importante sobre los cristianos que lo único que no está en su nivel máximo es el nivel de la violencia, porque no hace falta usar la violencia para atacar a los cristianos en este país, porque la presión es tan fuerte en todos los ámbitos de la vida que los cristianos tienen que mantenerse a un nivel muy clandestino para que no sean descubiertos y luego castigados. Y esto es, o sea, que viven en una opresión total, completamente, todo el tiempo, en todos los aspectos de su vida. Pues como vemos, esta es una situación muy complicada y por si fuera poco, la lista también indica que los cristianos de otras regiones también se están viendo expuestos a una persecución cada vez mayor. Es el caso de Afganistán, de Libia, de Corea del Norte. Ted, ¿cómo viven allí los cristianos su fe? La situación en Afganistán, en Somalia, en Libia, es muy similar o sea, en el nivel de opresión que se ejerce sobre los cristianos que en Corea del Norte. El nivel de opresión es prácticamente el mismo. La diferencia es la forma en que se lleva a cabo esa presión. Si en Corea del Norte viene directamente del gobierno hacia abajo, en estos países que son de mayoría musulmana, la presión empieza desde la propia familia de los cristianos y se extiende desde la familia hacia la sociedad y luego el gobierno, en el caso de que hubiera un gobierno. Pero en Somalia, en Libia, no hay un gobierno estable y eso da libertad a estos grupos que estamos mencionando, que son islamistas, extremistas, para que ellos ejerzan esa presión a su manera y actúan con total impunidad. Y por eso ellos pueden asesinar a alguien y nadie va a hacer nada para impedirlo. Uh-huh. Son situaciones que son límite, son situaciones extremas para los cristianos y muchas veces cometemos el error de pensar que la libertad religiosa solo afecta allí, ¿no? En estos países, pues en Corea del Norte o en Nigeria o en Pakistán. Y sin embargo, cuéntanos por qué es importante defender la libertad religiosa también aquí en España y en Occidente. La libertad religiosa nosotros la comparamos con el canario que se llevaba antiguamente a las minas de carbón, porque la sensibilidad de un canario era mayor que la sensibilidad de una persona, y entonces cuando veían que el canario ya no cantaba o ya se moría, pues entonces sabían que tenían que salir corriendo de la mina porque había algo en el aire que era peligroso para ellos. En el caso de la libertad religiosa es como la señal que indica que empieza a caer otros derechos humanos. Cuando cae el derecho a escoger la creencia, a poder expresar la creencia libremente, a poder ejercerla y luego también compartirla con otras personas. Todo esto, cuando empieza a caer esa libertad, empiezan a caer otras libertades también. Y es por eso que es tan importante que se defienda la libertad religiosa, porque si no, al final vamos a ver que se ejerce una presión sobre una parte de la sociedad para que no puedan ser lo que realmente quieren ser. Uh-huh. Pues nos quedamos con esto, con este informe, con estos países y con la importancia, ¿verdad?, de defender este derecho fundamental a la libertad religiosa. Ted Blake, director en España de la organización evangélica Puertas Abiertas, muchísimas gracias por atendernos en directo. Pues igualmente, muchas gracias por dar visibilidad a este estudio. Un abrazo, seguimos unidos en oración. Igualmente, gracias. Todo lo que me ha dado Dios, tú eres el mejor regalo, una madre que me cuida, una madre que me mima. No conozco a nadie que diga que no le has hecho caso, siempre estás pendiente de mí,
puedo pedirte cualquier cosa. Madre, cuéntame otra vez cómo me mira tu hijo, cómo es estar junto a él. Madre, llévame a su lado, no permitas que nunca me separe de él. Tú, madre de bondad, tú eres mi luz, tú eres mi paz. Tú, madre de bondad, tú eres mi luz, tú eres mi paz. Madre, cuéntame otra vez cómo me mira tu hijo, cómo es estar junto a él. Madre, llévame a su lado y no permitas que El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Y seguimos adelante porque, tal y como hablábamos en esta lista mundial de la persecución que ha publicado la organización evangélica Puertas Abiertas, Corea del Norte es el país del mundo donde los cristianos sufren más persecución. Por eso ahora vamos a viajar a través de las ondas hasta allí para conocer cuáles son las claves para entender la situación de la libertad religiosa allí en Corea del Norte. Libertad religiosa en el mundo. Formalmente, solo en apariencia, la Constitución de Corea del Norte reconoce la libertad de creencias religiosas y el derecho a realizar actividades religiosas. Sin embargo, esta garantía está totalmente condicionada. La religión no puede utilizarse ni siquiera tampoco para introducir influencias extranjeras ni para alterar el orden estatal. Esta cláusula ambigua permite al régimen criminalizar cualquier expresión religiosa independiente. En la práctica, la ideología oficial del Estado, basada en el juche y en el culto a la personalidad de la familia Kim, ocupa el lugar central que en otros sistemas corresponde a la religión. La lealtad al líder se impone como obligación absoluta en Corea del Norte, lo que convierte la libertad religiosa en una concesión puramente teórica sin ningún valor efectivo. El desarrollo legislativo refuerza esta negación práctica del derecho a la libertad religiosa. Leyes como la de rechazo de la ideología y las culturas reaccionarias penalizan el acceso a contenidos extranjeros, incluidos textos religiosos como la Biblia, con sanciones extremadamente severas como trabajos forzados prolongados o incluso la pena de muerte. Estas normas se aplican de forma arbitraria en un sistema judicial sin independencia, donde la actividad religiosa pacífica se equipara a delitos políticos graves. Las iglesias oficialmente reconocidas por el Estado de Corea del Norte funcionan únicamente como instrumentos propagandísticos y no reflejan una libertad religiosa genuina.
Como tercera clave cabe señalar que la libertad religiosa no existe en la vida cotidiana de los norcoreanos. El control social, la vigilancia constante y la delación impiden cualquier práctica religiosa, incluso en el ámbito privado. Los 10 principios del sistema ideológico de Corea del Norte exigen una lealtad absoluta al líder, totalmente incompatible con cualquier fe alternativa. Además, el sistema de clasificación social llamado Songbun considera a los creyentes, especialmente a los cristianos, como parte de una clase hostil, lo que conlleva discriminación estructural de cara a la educación, al empleo y al acceso también a los recursos básicos. El miedo a tener represalias hace que la mayoría de la población de Corea del Norte afirme que la religión simplemente no está permitida. Cuarta clave. Aunque es difícil documentar casos individuales debido al aislamiento del país, las fuentes coinciden en que Corea del Norte es uno de los entornos más hostiles del mundo para los creyentes. Cuando se descubren actividades religiosas, las consecuencias suelen incluir detención arbitraria, campos de trabajos forzados y castigos colectivos, como decíamos, que afectan a familias enteras. El cristianismo es percibido como una amenaza especial por su asociación con el extranjero. La posesión de una Biblia o el contacto con misioneros se considera un delito político grave. Esta represión busca no solo castigar, sino de hecho erradicar cualquier transmisión intergeneracional de la fe. Como quinta clave, cabe señalar que las perspectivas para el derecho a la libertad religiosa en Corea del Norte son muy negativas. En lugar de avances, el régimen norcoreano ha reforzado su control ideológico y también su control legal en los últimos años. La libertad religiosa sigue siendo vista como una amenaza al sistema y no como un derecho humano fundamental. Las presiones internacionales han tenido un impacto muy limitado y no se observan señales de cambio estructural. Así que mientras se mantenga el actual modelo político y el culto a la personalidad del líder, la libertad religiosa en Corea del Norte seguirá siendo prácticamente inexistente. Hasta aquí estas 5 claves de la situación de la libertad religiosa en Corea del Norte. Recuerda que puedes acceder a toda la información sobre este derecho fundamental en cualquier otro país del mundo visitando nuestro sitio web ayudaalaiglesianecesitada.es. Testigos del siglo XXI. I believe in the sun. I believe in the risen one. I believe I overcome by the power of His... Monseñor Wolfgang Pisa. Él es el obispo de la diócesis de Lindi, en Tanzania. En este país, cerca del 30% de la población es católica y el desafío de anunciar a todos el Evangelio se incrementa también por las grandes distancias, las malas carreteras y el clima. Las lluvias e inundaciones en Tanzania muchas veces destruyen los caminos y los sacerdotes no pueden acercarse a sus fieles incluso durante varios meses. Por eso, allí los catequistas tienen la misión y el reto de sostener la fe en las aldeas.
Ellos acompañan a las familias y mantienen viva la esperanza allí donde reinan la pobreza y el olvido. Sin los catequistas, la gente rara vez recibiría sacramentos como bautismo, confirmación y matrimonio. Incluso cuando alguien pierde a un ser querido, es el catequista quien va y consuela a la familia, rezando con ellos. Aunque en esta zona los musulmanes representan casi el 70% de la población, muchos se convierten del Islam porque admiran el testimonio de los catequistas. Pero sin embargo, allí en Tanzania la vida de un catequista no es sencilla. Están casados muchos de ellos y han formado una familia a la que tienen que sacar adelante. Al igual que muchas personas en su entorno son pobres y viven en los refugios que les proporciona la Iglesia. De hecho, en la mayoría de los casos solo tienen una comida al día. Tienen solo una educación sencilla. Por eso no se puede esperar que enseñen bien la doctrina católica si no reciben formación. Tenemos un centro catequético donde los catequistas permanecen 3 años. La estructura existe, la tenemos, solo necesitamos renovarla. Pero el gran desafío aquí es la pobreza. No tenemos suficiente dinero. Ahora mismo Monseñor Pisa cuenta con más de 200 catequistas en su diócesis de Lindi, pero sin embargo no es suficiente. Él sueña con renovar su centro de formación para que puedan asistir allí hasta 60 catequistas al año. Esto supondría un gran apoyo no solo para su diócesis, sino también para todas las diócesis vecinas. Te recordamos que puedes comunicarte con nosotros a través de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en X, antes Twitter, como Ayuda Igles Neces, y en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. También puedes escribirnos a través del correo electrónico perseguidosperonoolvidados@radiomaria.es. perseguidosperonoolvidados@radiomaria.es. En este punto vamos abriendo ya los teléfonos para quienes queráis comunicaros con nosotros hacia el final de este programa. Recordamos, el teléfono para llamar a Radio María es el 91 005 94 19. 91 005 94 19. También, si quieres dejarnos tu mensaje por escrito o mandarnos simplemente un audio, puedes contactar con nosotros a través del número de WhatsApp de Radio María, 668 594 383. 668 594 383. Eso es, os invitamos a todos a participar aquí en directo en el programa, a coger el teléfono y llamarnos y contarnos, que sobre estos temas que estamos tratando hoy aquí o cualquier otro relacionado pues con eso, ¿no? Con la libertad religiosa, la persecución, este sufrimiento de estos hermanos nuestros o también pues ese testimonio de esperanza, ¿verdad? Que siempre nos decís que nos transmiten estos cristianos hermanos nuestros. Así que animaros, coger el teléfono y llamarnos al 91 005 94 19. Lo repito, 91 005 94 19. Ese es el teléfono del directo. Y si no, también al teléfono de WhatsApp que ha dicho John, que ahora no recuerdas otra vez, nos podéis dejar también un mensaje de audio, ¿no? Por escrito. Exacto, a través del número de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Yo en ti, me amas tanto que quisiste quedarte, vives verdaderamente en cuerpo y sangre, tú en mí, yo en ti,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. Quiero que entres, solo una palabra bastará. Tú en mí, yo en ti, solo una palabra bastará. Tú en mí, yo en ti, solo una palabra bastará. Me amas tanto que te das para mí, te haces pequeño para habitar en mí. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. Me amas tanto que quisiste quedarte. Vives verdaderamente en cuerpo y sangre. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí. Y seguimos adelante cuando son las 11:42 de la mañana, las 10:42 en las Islas Canarias. Y ahora vamos a hablar con nuestros compañeros y voluntarios repartidos por toda España para contarte los eventos que van a tener lugar muy cerca de ti, para que puedas estar cerca de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo durante estos próximos días. Cerca de ti. Y hoy vamos a estar muy cerca de ti desde Granada, donde va a tener lugar la presentación del informe Libertad Religiosa de ayuda a la Iglesia necesitada, que como sabéis está dando toda la vuelta a España por todos los rincones para seguir dando voz a aquellas personas que sufren en el mundo por causa de su fe. Y para ello tenemos ahora a nuestro querido compañero Jorge Fernández, delegado de ayuda a la Iglesia necesitada en Granada, para hablarnos de esta propuesta. Buenos días, Jorge, y bienvenido. Buenos días, me alegro de estar aquí en Radio María. Y muchísimas gracias por atendernos, Jorge. Gracias a vosotros por escucharnos. Gracias. Cuéntanos todos los detalles de este evento, de esta presentación del informe Libertad Religiosa. Bueno, como sabemos y sabemos, pues a todos los cristianos nos interesa vivir la fe de una manera libre. Nos interesa educar a nuestros hijos en libertad. Es un derecho en Pakistán, en todo el mundo. Así que invitamos a este acto que va a tener lugar el día 22 de enero a las 19:30 en el Salón de Actos de la Curia Metropolitana, Plaza de Alonso Cano, número 1 en Granada, y que estará presidida por el señor vicario general de la diócesis, también por nuestro director general, don José María Gallardo Villares, y también como presentadora doña Francisca Pallares García, que es la delegada nuestra de medios de comunicación. Como sabéis, todos los cristianos tenemos que estar interesados en esta acción. El informe de libertad religiosa es un informe que se hace cada 2 años y se presenta, ya se ha presentado al Papa, se presentó hace un mes al Papa, y nosotros lo vamos a presentar aquí en Granada y queremos que llegue a todo el mundo, invitar a todos los cristianos de Granada y a todas las personas que puedan estar interesados en este evento.
Eso es. Y entonces recordamos que va a ser el 22 de enero, ¿verdad? El día 22 de enero a las 19:30 en el Salón de Actos de la Curia Metropolitana, Plaza de Alonso Cano. Ajá. Así que lo esperamos a todo el mundo y vernos acompañados en esta ilusión que nos hace de presentar el informe de una realidad de la Iglesia que es parte de su labor evangelizadora en todas las comunidades del mundo más necesitadas, discriminadas y perseguidas por su fe en Jesucristo. Y recordamos también, Jorge, que la entrada es libre, ¿verdad? Hasta completar el aforo, cualquiera que... Sí, por supuesto, la entrada es libre y bueno. Sí, por supuesto. Fenomenal. Pues te damos las gracias, Jorge Fernández, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Granada, por atendernos y seguiremos en contacto, atentos a todos los eventos que sigáis teniendo por allí. Te mandamos un abrazo fuerte, Jorge, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y nosotros tenemos la sede en la Curia en Plaza Gracia. Fenomenal. Tenemos la sede en la Curia en Plaza Gracia para cualquier persona que quiera llegarse por allí y tener más información en directo. Estupendo, pues ahí queda para todos los que nos estén escuchando desde allí, desde Granada. Gracias, Jorge, un abrazo. Y ahora conocemos otros eventos que van a tener lugar estos días, John. Pues sí, porque empezamos hoy mismo, 15 de enero, a las 6:30, tenemos una adoración eucarística, rosario y Eucaristía en Barcelona. Será en la parroquia del Corpus Christi, en la calle Bailén, número 175, como cada tercer jueves de mes. Cada tercer jueves de mes podéis ir allí a rezar por los cristianos perseguidos. Hoy mismo también a las 7 de la tarde tenemos en Zaragoza misa, adoración y rosario por los cristianos perseguidos. Será en la parroquia de Santa Engracia, en la calle Tomás Castellano, número 1, también como cada tercer jueves de mes. Y el 17 de enero tenemos a las 11 de la mañana en Astorga una misa y Santo Rosario para rezar por los cristianos perseguidos en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, que está situado en la Plaza San Julián, número 1, como cada tercer sábado de mes. Os animamos a uniros también para rezar por nuestros hermanos perseguidos en Barcelona, en Zaragoza y en Astorga. Y todos los eventos los tenéis también en nuestra web, ayudaalaiglesianecesitada.es. Eso es. Y tenemos una llamada desde Badajoz. Nos llama nuestra querida María José de Cabeza del Buey, desde Badajoz. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, María José, y muchísimas gracias por llamarnos. Cuéntanos. Pues mira, yo estoy muy contenta para daros las gracias. Tenéis una radio preciosa que nos sacáis de muchos apuros, muchos, porque yo estoy sola, no tengo así aquí a nadie de familia y lo estoy pasando bastante mal. Estoy divorciada y no tengo ayuda de nadie, solamente de mi Virgen, de mi patrona, y una radio, ya te digo, maravillosa. Estoy súper contenta, súper feliz. A todas horas estoy con Radio María, Rosario, rezo los sábados con vosotros en Santo Rosario y soy portadora de ayuda contra Radio María. Y me habéis cogido porque soy de gente religiosa, soy de las madres de aquí de Plasencia. Pues muchísimas gracias, María José, y estamos unidos, aunque físicamente igual estés allí más solita, estamos unidos en la fe y en la oración desde allí de Badajoz, aquí en Madrid, con todos nuestros hermanos que están alrededor del mundo y a los que también ponemos ahora en nuestro momento de oración. Oración por los cristianos perseguidos. Oh Dios, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Qué rápido pasa el tiempo en este programa dando la vuelta al mundo, ¿verdad, compañeros John, José, con estos hermanos nuestros? Que es impresionante también todo lo que viven tantos hermanos nuestros en el mundo que están perseguidos y discriminados. La verdad es que somos unos auténticos privilegiados por poder tener nuestra fe pues con cierta paz, con nuestros problemas también, pero con cierta paz, ¿no? La verdad es que son un testimonio impresionante, ¿no? Y no tenemos tampoco que dejar de rezar por ellos, mantenernos fieles en la oración. También un poco a colación de la llamada que teníamos ahora, qué bien también que Radio María nos preste sus micrófonos, su alcance para dar a conocer esta situación por los cristianos perseguidos, para poder rezar y también siendo signo palpable de que nuestra Madre también está con ellos, del mismo modo que está con nosotros también. Eso es, sí. También ha sido increíble, como Ted Blake nos contaba al principio, a la mitad del programa, pues todo ese informe, ¿no?, que podemos también recuperar en esa página web, y ese informe, y nos decía, ¿qué podemos hacer desde Occidente? Al hilo que decías, John, ¿qué podemos hacer desde Occidente? Siempre decimos, y con Radio María lo hacemos, rezar todos los días por los cristianos perseguidos. Así lo acabamos de hacer. Gracias a vosotros por traernos toda esta información y por unirnos. Eso es, pues esa es la unión, ¿no?, que nos permite nuestra fe, la comunión de los santos, que como un sacerdote que ha participado alguna que otra vez en este programa de Nigeria nos ha dicho alguna vez, aunque no podamos llegar con nuestros pies, ¿no?, donde nuestros pies no alcanzan, la oración sí llega a todos los rincones del planeta, y ese es el objetivo de este programa de ayuda a la Iglesia necesitada y también de esta radio, de la Radio de la Virgen, que llega a todos los extremos del mundo, y es un regalo desde luego de la Virgen. Así que bueno, pues recordamos que hemos hablado con Ted Blake hoy en este programa sobre este informe, esta lista mundial de la persecución que se publicaba ayer mismo, y también hemos recordado el testimonio de un catequista en Tanzania, y hemos hablado de la situación de la libertad religiosa en Corea del Norte. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias a ti, Blanca. José García, gracias. Gracias a vosotros siempre. Y como siempre, recordaros que tenéis disponible este y todos los programas anteriores en el podcast de Radio María y también en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Seguid con vuestra radio, atentos, porque ahora vamos con la oración del Ángelus, y si Dios quiere, nosotros volveremos a encontrarnos el próximo jueves, que ya será día 22 de enero. Así que hasta entonces nos despedimos como siempre, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Os mandamos un abrazo muy fuerte y muy agradecidos. Adiós a todos. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.